Filipenses 1, leyendo los versículos 1 a 6. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, enséñanos, te pedimos el ánimo y la bendición de la promesa de este versículo. Ayúdanos a confiar en ti y en tu obra en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos enseñes claramente por tu palabra en esta tarde. En el nombre de Cristo. Amén. Quiero empezar con una pregunta. No levanten las manos, ¿ok? Nada más responden en sus corazones. ¿Cuántos de ustedes alguna vez ha dudado de su salvación? Me imagino que, si no todos, por lo menos la mayoría de los cristianos aquí ha pasado por un tiempo así. Mi caso personal, yo creo que vivía por casi 15 años, salvo por la gracia de Dios, pero sin ninguna seguridad de mi salvación. Yo vivía con muchas dudas y mucho miedo de que en realidad yo no era salvo. Es horrible vivir así. Es horrible vivir así. Es muy difícil nada más pasar momentos cuando dudas de tu salvación, pero cuando pasan meses y años y no tienes ninguna confianza en tu salvación, es algo terrible. Cuando vives con el miedo de que tal vez no hiciste algo correcto, que tal vez no eres suficientemente bueno o obediente como reclamar ser un cristiano, es horrible vivir así. Pero hay buenas noticias. Dios no quiere que ninguno de sus hijos viva en ese tipo de dudas. Dios no quiere que vivamos ese tipo de miedo. No es necesario. No tenemos que vivir así porque la palabra de Dios es muy clara en cuanto a lo que es el fundamento de nuestra salvación. El Salvador Jesucristo, quien no puede cambiar. El problema que tenemos normalmente cuando dudamos de nuestra salvación es que estamos dependiendo de la emoción del momento. Estamos dependiendo de cómo sentimos en el momento. Estamos dependiendo de lo que hemos o no hemos hecho en el momento. Pero como tú sientes, no es un buen fundamento para nada. Y mucho menos para la salvación. Es muy común en nuestro mundo de hoy ver un énfasis muy fuerte en cómo sentimos en vez de en cómo creemos. Vivimos en un día cuando es más aceptable tomar decisiones basadas en cómo sientes en vez de basadas en los hechos, en la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos aprender cómo vivir basados en Dios y su palabra que nunca cambian, en vez de vivir conforme a cómo sentimos. Tenemos que aprender eso. Y es especialmente importante en cuanto a este tema de la seguridad de la salvación. Porque como dijo el famoso predicador Martin Lloyd-Jones, si quieres tener la seguridad de tu salvación, el lugar donde empezar no es en tus sentimientos, sino en tu entendimiento. Luego, los sentimientos seguirán. Dijo, la manera de tener seguridad no es tratar de sentir algo, sino es tener la verdad absoluta. Es muy sabio lo que él dijo. La única manera para tener la seguridad y la salvación no es basarlo en cómo sentimos, no es basarlo en los sentimientos, sino basarlo en el entendimiento. Y por eso vamos a examinar ese tema el día de hoy. Para que tengamos el entendimiento necesario para tener la seguridad absoluta de nuestra salvación, para que dejemos de depender de cómo sentimos. Y continuando con este tema, en lo cual hemos estado enfocados en estos meses, la Reforma tocó este tema también.
Porque en su día, hace 500 años, así como el nuestro, la Iglesia Católica Romana enseñaba que ninguna persona podría tener la certeza absoluta de la salvación. Déjeme leer la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana en cuanto a este asunto. Dice, si alguno dijere que tiene una certeza absoluta e infalible de seguridad de tener el don de perseverancia hasta el final, a menos que haya aprendido eso por revelación especial, sea anatema, sea maldito. Usted ve, la Iglesia Católica Romana no puede ser más clara en su falsa doctrina. Ellos dicen, si tú dices que tienes la certeza de tu salvación, menos que hayas recibido una visión especial, eres maldito. Pues qué fuerte, ¿no? Y no estoy inventando nada. Ustedes pueden leer en su propio catecismo qué es lo que dice. La Iglesia Católica Romana maldice, condena a cualquier persona que reclama tener la seguridad de la salvación. En parte tiene sentido, porque conviene mucho a la Iglesia Católica Romana que sus seguidores siempre duden de su salvación, para que sigan dando dinero, para que sigan asistiendo a la misa y la confesión, para que sigan dependiendo 100% de esa iglesia. Les conviene mucho a ellos. Pero gracias a Dios, en el tiempo de la Reforma, cuando los reformadores regresaron a la base segura de la palabra de Dios para sus creencias, ellos redescubrieron la posibilidad de la seguridad de la salvación para el Hijo de Dios. Es decir, en el tiempo de la Reforma, no solamente cambió la creencia en cuanto a la base de la salvación, que somos justificados por gracia, por fe, sino también cambió la creencia en cuanto a la base de la seguridad de la salvación, que también es solo Cristo. Es solo por Cristo que podemos tener seguridad de nuestra salvación. Martín Lutero especialmente luchó mucho con esa doctrina. Lutero, antes de su salvación, cuando todavía era un monje en el monasterio, literalmente casi se mató a sí mismo con todos sus intentos de ser bueno y perfecto y merecer el amor de Dios. Lutero vivió en miedo constante. Lutero vivió en un conflicto constante con sí mismo y con Dios. Y Lutero no tenía en lo más mínimo una seguridad de su salvación. Y en verdad, esto casi le mató. Pero cuando Lutero aprendió de la Biblia, de la doctrina de la justificación por la fe, que no somos salvos por nuestras obras, sino solamente por la gracia de Dios, todo cambió. Aquí, hermanos, aquí. Cuando él aprendió que somos salvos solamente por la gracia de Dios, todo cambió. Lutero no solamente fue salvo, sino Lutero también recibió la seguridad de una salvación que está basada en Cristo y no en él mismo. Entonces, en la Reforma, ellos redescubrieron la seguridad de la salvación. Es lo que necesitamos nosotros para nuestras propias vidas hoy en día también. Obviamente, esa doctrina no significa que si dices que eres cristiano, eres cristiano. Eso no es lo que significa esa doctrina. Esa doctrina no significa que si una vez en tu vida hiciste una oración, eres salvo. Tampoco. De hecho, para proteger en contra de una mala interpretación de esa doctrina, la doctrina también se llama a veces la perseverancia de los santos, para demostrar que un cristiano verdadero, aunque sí preservado por Dios en la salvación, ya es una nueva criatura y va a perseverar hasta el fin. Tenemos nuestra parte también después de ser salvos. Por eso nuestro texto de hoy es Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así, lo que necesitamos aprender es que cada verdadero cristiano es preservado por Dios en la salvación debido a la obra de Cristo y sin duda va a perseverar hasta el fin. En primer lugar, quiero que veamos la base de la salvación. Porque no podemos tener la seguridad de la salvación si no entendemos lo que es la base segura de la salvación. Como dice nuestro texto aquí en Filipenses 1:6,
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué es esta buena obra que ha comenzado? Pues la salvación. ¿Y quién la ha comenzado en nosotros? Dice Dios. Entonces, entendiendo la base de la salvación es la clave de todo. Si tú piensas que la base de tu salvación son tus buenas obras, no eres salvo. Ok, eso primero. Si piensas que tu salvación está basada en tus buenas obras, no eres salvo. Pero es mucho más. Si tú piensas que la base de la seguridad de tu salvación también son tus buenas obras, tampoco entiendes correctamente lo que es la salvación. Y vas a vivir en duda, en miedo, que no es agradable y no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces vamos a meditar brevemente en lo que es la base de nuestra salvación. Porque aunque es una parte muy básica de la salvación, de la doctrina, aunque es algo que tal vez sabemos muy bien intelectualmente, es la única cosa que puede proveer la base firme para la seguridad de nuestra salvación. Entonces, muy sencillamente, la base de nuestra salvación es Cristo y su obra, no nosotros y nuestras obras. Otra vez, básico y sencillo, pero hermanos, tus obras no tienen nada que ver con tu salvación. Cero. De hecho, tus obras son un obstáculo para ser salvo. ¿Okay? La base de la salvación es Cristo y su obra, no nosotros y nuestras obras. Por eso dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia somos salvos por medio de la fe, no es de nosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no está basada en lo que hacemos. No está basada en nuestras obras, sino en la vida perfecta de Cristo, en su muerte en nuestro lugar y en su resurrección de entre los muertos. Cristo vivió perfectamente, cumpliendo la ley de Dios en todo sentido, para que cuando muriera, pudiera morir por nosotros, tomando nuestro lugar, tomando y pagando por nuestros pecados para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Por eso tenemos confianza en la salvación. Por eso tenemos la seguridad de la salvación. Tenemos seguridad de la salvación porque no tiene nada que ver con nosotros. Si la salvación tuviera cualquier parte de nuestras obras, entonces no viviríamos para nada en ninguna seguridad de salvación. Pero puesto que la salvación es 100% de Dios y 0% de nosotros mismos, puesto que la salvación es completamente, totalmente la obra de Cristo y nada de nuestras obras, por eso, hermanos, podemos tener confianza. Porque puesto que no hiciste nada para recibir la salvación, tampoco puedes hacer nada para perderla. Es muy importante entender la base de la salvación. Sabemos, por supuesto, que la Iglesia Católica Romana tiene otra creencia en cuanto a la salvación, que se requiere obras, que la salvación incluye las obras, y por eso la Iglesia Católica Romana no puede dar a ninguna persona la confianza de su salvación. Es decir, si tus obras contribuyen a tu salvación, nunca puedes estar seguro que has hecho lo suficiente. Si tu justificación depende de cómo vives, si no vas a ser completamente justificado hasta que estés completamente santificado, la seguridad es imposible. Por eso ninguna persona que cree en la doctrina de la Iglesia Católica Romana puede tener ninguna confianza en su salvación. Pero los reformadores enseñaron la doctrina bíblica, que el pecador es justificado por medio de la fe en Cristo, que es adoptado a su familia y por eso nunca puede perder la salvación. Dios nos elige antes de la fundación del mundo, nos justifica no debido a nuestras obras, sino basado en la vida perfecta y la muerte perfecta de Cristo, nos adopta a su familia, nos da el derecho de llamarnos hijos de Dios. Por eso tenemos confianza.
Porque la base de nuestra salvación es Cristo y su obra, y por eso la base de la seguridad de nuestra salvación es también Cristo y su obra. No depende de nosotros para nada. Es esencial darnos cuenta que cualquier obra cristiana, ya sea en la iglesia o como un individuo, en cualquier obra cristiana, la obra es completamente de Dios. Él la empezó, Él la va a continuar, Él la va a perfeccionar hasta el día final, como leemos aquí en nuestro texto. De hecho, en nuestro texto, en el versículo 6 de Filipenses 1, el énfasis aquí está en el Él. ¿Okay? Estamos persuadidos de esto, que Él que comenzó nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el Él? Es Dios. Es Dios quien nos eligió. Es Dios quien envió a su Hijo al mundo para morir por nosotros. Es Dios quien mandó a su Espíritu Santo para llamarnos y regenerarnos. Es Dios quien nos santifica y nos sostiene hasta el fin. No somos salvos por buenas obras y no seguimos siendo salvos por buenas obras. Todo es por la gracia de Dios. Todo es por el puro afecto de su voluntad. Es lo que tenemos que establecer antes de cualquier otra cosa. La salvación es la obra de Dios. Y por eso podemos tener la seguridad de nuestra salvación. En segundo lugar, después de pensar en la base de nuestra salvación, también podemos meditar en la promesa de Dios. Otra vez regresamos a nuestro texto en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo podría Pablo estar persuadido de esto? Persuadido que Dios va a terminar lo que ha empezado. Pues porque Dios mismo lo ha prometido. Por ejemplo, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan y el capítulo 10. Hay muchos pasajes bíblicos que podemos estudiar en cuanto a las promesas de Dios de guardarnos salvos. Pero creo que en Juan 10 tal vez es el ejemplo más sencillo y más obvio. El libro de Juan y el capítulo 10, versículos 27 a 29. Aquí tenemos el discurso de Cristo en cuanto a las ovejas y el buen pastor. Y aquí en Juan 10, 27 a 29, leemos las palabras de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Claro, ¿no? De mucho ánimo, de mucha fuerza para nosotros. No podemos perder la salvación. Absolutamente imposible. Hay un énfasis aquí muy fuerte en esas palabras, ¿no? Cristo dijo en el versículo 28 que da a sus ovejas la vida eterna. Y no perecerán jamás. ¿Por qué agregó eso? Porque obviamente si alguien recibe la vida eterna, no va a perecer. ¿Por qué Cristo añadió y no perecerán jamás? Pues para énfasis. Para que nosotros no podamos perder lo que está diciendo. Yo les doy a ustedes, Cristo dice, vida eterna, y no perecerán jamás. Entonces, si una persona nos acerca y nos dice, yo creo que la salvación se pierde, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues que Cristo mismo dijo que eso es imposible. Absolutamente, 100% imposible. Cuando Él da la vida eterna a alguien, tal persona no perecerá jamás. No depende de lo que hagas o no hagas. No perecerás jamás. Y Cristo aquí no solamente declara esta verdad, sino también la explica. ¿Cuál es la razón por la cual una persona que recibe la vida eterna no perecerá jamás? ¿Porque siempre obedece a Dios? ¿Porque es un buen cristiano? ¿Porque no cae en los mismos pecados siempre? No. Encontramos la respuesta al final del versículo 28, versículo 29. Cristo dijo, sus verdaderas ovejas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, cuando Cristo salva a una persona, cuando le da nueva vida y le hace una oveja verdadera, ¿qué pasa? La oveja entra a su mano, para decirlo así, que habla de una posesión segura, sin miedo. En la mano de Cristo, en la mano del Padre, nadie sale. No puedes ser arrebatado, tampoco te puedes caer. La mano de Dios es el lugar más seguro de todo el universo. Y cada cristiano, cada oveja, cada hijo de Dios está en la mano del Padre. Y no puedes estar más seguro. Y para enfatizar aún más esta protección, Cristo dijo de su Padre que es mayor que todos. Mayor que Satanás, mayor que el mundo, mayor que cualquier ser humano y mayor que nosotros mismos. Ni Satanás te puede quitar la mano de Dios, ni cualquier enemigo, ni el mundo, ni tú mismo puedes caerte. Porque tú no eres más poderoso que Dios. Y Dios te agarra en su mano. Y Dios dice, tú eres mío, siempre vas a ser mío, no te voy a soltar. Es la confianza que tenemos cuando estamos en la mano de Dios. El Dios todopoderoso. El Dios que es mayor que todos. Esa es la confianza que tenemos, hermanos. Es el ánimo que en lo cual deberíamos meditar mucho. Pero aunque esa es la verdad, y es obviamente la verdad, y deberíamos entenderla como la verdad, tenemos que admitir que aún así, a veces sentimos desanimados, a veces sentimos con una falta de confianza en nuestra salvación. Aún con todo esto, a veces estamos turbados, porque no podemos imaginar cómo Dios puede perdonarnos un pecado tan grave. O no sabemos cómo Dios puede todavía amarnos con todas nuestras fallas. Cómo puede continuar amándonos cuando caemos en los mismos pecados constantemente. Luchamos con eso. Pues una vez yo leí una muy buena ilustración que tal vez pueda ayudarnos con esta duda. Pues un papá está caminando con su hijo de 3 años. Van a cruzar una calle con mucho tráfico. Hay 2 maneras en las cuales el papá puede proteger o intentar proteger a su hijo. Puede darle la mano y decir, hijo, agarra mi mano con mucha fuerza, no me sueltes cuando cruzamos la calle, porque si me sueltas tal vez te vas a caer y te vas a lastimar. O el padre puede agarrar la mano de su hijo y decir, no te voy a soltar mientras cruzamos la calle, vas a estar bien. ¿Entendemos la diferencia? ¿Cuál de esas opciones es la más segura? La segunda, por supuesto, porque tal vez este hijo, por ser distraído, por no ser tan fuerte, ya suelta la mano de su papá. ¿Qué le va a pasar? Se va a caer y algo muy grave puede pasar. Pero si el papá está agarrando la mano de este hijo, no le va a soltar. Y este hijo va a ser seguro, va a cruzar esta calle sin ninguna duda, sin ningún temor, sin ningún miedo. Y eso entendemos como padres terrenales. Es lo mismo espiritualmente, hermanos. Yo creo que tenemos la idea, o se enseña en algunas iglesias, de que la seguridad de la salvación es como la primera opción. Que tenemos que agarrarnos muy fuertemente a la mano del Padre. Pero si no lo hacemos con mucha fuerza, si la soltamos, entonces, no, perdiste la salvación, tienes que empezar otra vez. No es así. Dios sabe que no podemos agarrar con suficiente fuerza su mano para mantenernos salvos. No podemos. Por eso el Padre dice, no, te agarro a ti. Ya te tengo en mi mano y no te voy a soltar. Y si Dios no te va a soltar, ¿qué temes? ¿De qué tienes miedo? El Padre Todopoderoso, el Dios soberano y todopoderoso, te tiene en su mano y no te va a soltar. Te prometo, pasar la palabra de Dios.
Tu Dios no te va a azotar. Pues hay muchas otras promesas también en la palabra de Dios. En Efesios 1, 13 a 14 habla de que somos sellados con el Espíritu Santo. Un sello habla de pertenencia y permanencia. Pertenecemos a Dios, somos suyos para siempre. También leemos en la palabra que tenemos confianza porque Dios nos ama con un amor eterno, con un amor infinito, con un amor que no puede cambiar. Hermano, hermana, nada de lo que hagas en tu vida, absolutamente nada, puede cambiar el amor de Dios por ti. Predicamos eso porque es lo que la palabra de Dios nos dice. Algunas personas nos dicen, esa es gracia fácil, esa es gracia barata. Tú puedes ser salvo y puedes hacer lo que quieras. No, claro que no. La idea es que nosotros sí queremos servir a Dios. Hemos sido cambiados, somos nuevas criaturas. Pero nada lo que hagas o no hagas cambia la manera en la cual Dios te ama. No importa lo que hagas o no hagas. Esa es la confianza en la salvación. Pues sí pecas, sí caes en muchos pecados, sí caes en los mismos pecados, a veces constantemente. Dios todavía te ama. Porque Él no te salvó pensando que te salvó porque eres una persona muy buena. Te salvó sabiendo que eres el más vil pecador del universo. Entonces no es una sorpresa para Dios que ya siendo su hijo sigues pecando. Dios no está sorprendido de eso. Te perdona cada vez, te ama cada vez. Y te da el poder, por supuesto, para no seguir así en pecado. Queremos obedecer. Pero nada y nadie puede cambiar nuestro estado ante Dios en la salvación. Entonces vimos la base de la seguridad y también las promesas de Dios. Quiero que terminemos pensando específicamente en cómo funciona la perseverancia. Porque tenemos que tener un equilibrio. Lo más importante, por eso empecé con eso, es la base. Son las promesas. Tenemos que empezar así. Si no entiendes lo que es la base de la salvación o la base de la seguridad de la salvación, si no meditas en las promesas de Dios que no te va a soltar, por supuesto vas a vivir miedo y en dudas constantes. No es necesario, no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos preserva en la salvación, Dios nos guarda, Dios nos protege. Pero también hay una razón válida por la cual esa doctrina también se llama la perseverancia de los santos. Porque en nuestra salvación, Dios no solamente nos preserva para que no caigamos de la salvación, no solamente nos protege como sus hijos, sino también nos da el poder divino para continuar en la vida cristiana, para siempre seguir adelante. Si caemos, si nos desviamos, si pecamos, pero el verdadero cristiano persevera porque Dios le hace perseverar. ¿Okay? El verdadero cristiano persevera porque Dios le hace perseverar. Entonces, otra vez, para tener la seguridad de la salvación, necesitamos entender la base. Necesitamos confiar en Cristo, necesitamos meditar y confiar en las promesas de Dios. Pero también muy prácticamente para vivir en confianza, para poder vivir en la seguridad de la salvación, necesitamos aprovechar los medios de gracia que Dios nos ha dado. Necesitamos vivir en la palabra, en la oración y en la iglesia. Esas son las cosas prácticas que nos van a ayudar a tener la seguridad de la salvación. Porque fíjense, una persona que no lee la palabra no debería esperar la seguridad de la salvación. Una persona que no está interesada en orar, ni en privado, ni en la iglesia, no debería esperar la confianza en su salvación. Una persona que no está interesada para nada en estar en la iglesia, ser parte de la iglesia, venir a la iglesia, no debería esperar la seguridad de la salvación. Muy prácticamente. Espero que entendamos bien el equilibrio. El hecho de que somos salvos no depende para nada en cómo sentimos, en lo que hagamos o no hagamos. Pero la bendición de poder vivir diariamente en confianza, en seguridad plena, sí depende mucho de cómo vivimos, de cómo ejercemos los medios de gracia que Dios nos ha dado.
Perdón. Para entender esta parte, una de las mejores cosas que podemos hacer es leer el capítulo 18 de la Confesión de Westminster, que resume y explica la doctrina bíblica. Porque entendemos, la confesión no es la palabra, pero para buscar cada lugar en la Biblia que habla de la seguridad de la salvación, te va a tardar mucho. Pues la confesión existe. Para abrirlo, leer el resumen de lo que la Biblia dice y después leer los versículos que son la prueba de esa doctrina. La mejor cosa que puedes hacer es leer el capítulo 18 de la Confesión de Westminster y después leer las citas, los versículos que prueban esa doctrina. Obviamente no podemos ver eso en este mensaje. Muchos están durmiendo a una hora. Entonces no tenemos tiempo para hacer eso. Pero es un buen recurso para nosotros ya en la casa. Cuando regresamos y queremos seguir estudiando este tema para tener esa seguridad. La confesión nos dice que sí es posible saber, sin duda alguna, que eres un cristiano, sin una revelación especial, solamente usando los medios ordinarios, que nosotros llamamos los medios de la gracia. Es decir, si puedo repetirlo una vez más, para que todo esté muy claro. Para tener la seguridad de tu salvación, primero necesitas entender correctamente la base de tu salvación. No tiene nada que ver contigo. Es toda la obra de Cristo. Necesitas confiar mucho y creer en las promesas de Dios, que no puedes perder la salvación. Pero después de recibir este entendimiento, tienes que ponerlo en práctica. Y pasar tu tiempo con Dios en la palabra, en oración y en la iglesia. Es decir, la seguridad de la salvación se ve por medio de los frutos. Por medio de un deseo de acercarnos más y más y más a Dios cada día. Por medio de un hambre y una sed de la justicia. Una persona que quiere estar segura de su salvación no menosprecia los medios de gracia. No menosprecia la lectura diaria de la palabra. No menosprecia la oración en privado en la iglesia. No menosprecia la iglesia local. No vive en pecado para que la gracia abunde. Esas son precisamente las cosas en las cuales deberíamos ocuparnos para ayudarnos a vivir en confianza y seguridad. Si estás enfocado siempre en la más reciente película, si tu vida está enfocado nada más en tu trabajo o en tus deseos, la verdad es que no vas a tener confianza en tu salvación. Eso no es porque Cristo ha fallado en alguna manera, sino es porque no estás aprovechando esos medios de gracia que te da el sentimiento de la seguridad. No lo sientes. Eres seguro, estás seguro para siempre porque estás en la mano de Dios, eso no puede cambiar. Pero el hecho de si lo experimentas o no, depende mucho en lo que haces o no haces. Espero que otra vez que no sea de confusión. La seguridad misma no depende de nada lo que hagas o no hagas. Pero si vas a vivir en la confianza de tu salvación, si vas a vivir con mucha seguridad, tienes responsabilidades. No puedes sentarte en la casa y no hacer nada y no enfocarte en Dios y esperar que Él te derrame la confianza. No funciona así. Dios usa medios. Dios puede hacer milagros también. Normalmente Dios usa medios. Entonces tú piensas a Dios, dame confianza en mi salvación. Y Dios dice que, sí, por supuesto, lee la palabra, ora y va a la iglesia. Es así de sencillo. Por supuesto, al mismo tiempo tenemos que ser honestos. Porque a veces intentamos todo eso, tanto como posible. Pasamos tiempo con Dios, pasamos tiempo en oración, pasamos tiempo en la iglesia y de todos modos nuestros corazones nos reprenden, nos acusan de que no somos cristianos. Eso es lo que leemos en 1 Juan 3, 19 a 20. Que a veces nuestros corazones nos reprenden. Y quiero ser honesto con ustedes. Pueden estar buscando a Dios, leyendo la palabra, orando, disfrutando la iglesia local. Y de todos modos, puedes ser atacado por tu propio corazón.
que te acusa y dice, sí, pero es hipócrita, porque vas a la iglesia, pero no haces eso, y no haces eso, y haces eso. Y tu propio corazón te reprende, te acusa. Pero en este pasaje el apóstol Juan es muy claro cuando dice, cuando tu corazón te reprende, Dios es mayor que tu corazón y Él sabe todas las cosas. Esta promesa está increíble, hermanos. Porque, vamos a verlo así, puedes vivir sin confianza en la salvación por tu culpa. Porque no entiendes lo que es la salvación, porque no lees la palabra, porque no estás interesado en todas esas cosas. Si eres así, la respuesta es un poquito fácil. Aprender de lo que Dios dice y no menosprecias los medios de gracia. Al mismo tiempo, a veces, la verdad es que estamos buscando a Dios. Están aquí ustedes, están leyendo la palabra, disfruten su tiempo con Dios. Y de repente, viene esta acusación. Pero no eres cristiano. Y cuando el enemigo nos ataca así, cuando el corazón nos ataca así, lo que tenemos que hacer es ir directamente a 1 Juan 3, 19 a 20. Cuando en la palabra inspirada de Dios dice, sí, a veces tu corazón te va a acusar. Sí, a veces tu corazón te va a reprender. Espéralo. Pero cuando eso suceda, recuerda, Dios es mayor que tu corazón y Él sabe todas las cosas. Es decir, Dios sabe mejor que tu corazón como eres. A veces pensamos, no, pero mi corazón me conoce. Tu corazón es engañoso. Tu corazón todavía tiene pecado porque todavía estamos en este mundo. Dios sabe. Y Dios te dice, sí, pero te mandé mi hijo. Y Él murió por ti. Y su sangre cubre tus pecados. Deja de hacer caso a tu corazón. Cree en mí, es lo que Dios dice. Yo sé mejor. Entonces espero que veamos aplicación para todos. Si estás siendo perezoso, si estás pasando por una etapa en tu vida cuando no pasas mucho tiempo con Dios y no quieres estar en la iglesia y todo eso es difícil. Bueno, eso es primero. Dios usa medios para darte seguridad. Enfócate en los medios. Pero si honestamente puedes decir, estoy buscando a Dios, disfruto mi tiempo en la iglesia, disfruto mi comunión con Dios, pero de vez en cuando todavía siento esta inseguridad. Ok, eres normal. Eres un cristiano normal. Lo que te está pasando es precisamente lo que la Biblia nos habla. En 1 Juan 3, 19 a 20. Tu corazón te acusa, te reprende. No lo creas, cree a Dios. Entonces, es un tema muy importante para nosotros. Porque cada cristiano, en un momento u otro, lucha con este tema. Tal vez has luchado con eso por años. Tal vez nada más de vez en cuando. Tu salvación no depende de ti. Depende de Cristo. Cree en Él. Confía en Él. No confíes en tu corazón. No confíes en tus buenas obras. No confíes en nada que no sea Cristo. Podemos terminar con algunas palabras de Lutero que resumen muy bien lo que hemos visto. Recordemos, Lutero recibió una gran seguridad de la salvación cuando aprendió que la salvación es por fe, es por gracia. Y Lutero dijo, los sentimientos van y vienen. Los sentimientos son engañosos. Mi seguridad es la palabra de Dios. Nada más vale la pena creer. Los sentimientos van y vienen. Los sentimientos son engañosos. Mi seguridad es la palabra de Dios. Nada más vale la pena creer. Hermano, hermana, cree en la palabra de Dios. Confía en tu salvación. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta verdad tan importante para cada hijo de Dios, que tú que has comenzado la buena obra en nosotros, la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Señor, anímanos con estas palabras, fortalécenos con estas palabras, ayúdanos a realmente creerlas.
Ayúdanos a dejar de creer en nuestros corazones engañosos, nuestros sentimientos engañosos y confiar solamente en tu palabra. A entender que tú eres mayor que todos y que tú sabes mejor que todos. Y si tú nos llamas tus hijos, entonces somos tus hijos. Danos la confianza que tú eres un Padre perfecto, que nos tienes en la mano y que no nos vas a azotar. Señor, anímanos con esto, te pedimos. Si hay alguien aquí que no tiene esta confianza porque todavía no es salvo, te pedimos, Señor, que hoy puede ser el día cuando reconozca que no hay esperanza sin Cristo. Que ese tipo de confianza, la cual hemos platicado hoy, es solamente posible cuando nos arrepentamos de sus pecados y creamos solamente en Cristo. Cuando dejemos de creer en nosotros mismos. Señor Padre, pero para esta iglesia específicamente, por nosotros aquí que sí somos tus hijos, aunque débiles todavía, aunque pecadores todavía, danos esa confianza, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.